Buen domingo para todos. Esto es El Resumen. Quédate con nosotros y estarás bien informado. Jeffrey del Romero y sus notas. Luis Miguel Aldana, Carlos Roberto Cruz con deportes y mucho más. Espero que todos se encuentren bien. Iniciamos con Jeffrey del Romero y una de sus notas. Veámosla. Voy a darle la bienvenida a mi coronel Luis Alberto Villamarín, que le doy las gracias de antemano por ayudarnos a descifrar algunas cosas que ocurren alrededor de nuestro país. Mi coronel, buenas noches. Buenas noches, Jeffrey. Especial saludo, como siempre, a su audiencia. Es un gusto tenerlo aquí, mi coronel. Hay un, digámoslo, un verdugo, pongámosle comillas, que es el que se va a encargar de todo lo relacionado con inmigración. Ya han empezado a hacer movimiento algunos inmigrantes a empacar e irse del país ante el temor de ser capturados y ser deportados. Pero hay colombianos, entre ellos miles de colombianos, que han solicitado el beneficio de asilo o refugio en la Unión Americana, alegando persecución de parte de este gobierno. Pero yo tengo también conocimiento que muchos de los que están ahora pidiendo asilo fueron los que votaron por Petro. Es decir, votaron, dejaron el problema y se vinieron. Ahora piden refugio. Ante esta nueva escalada de imponer las leyes migratorias en efecto de Tom Holland, el nuevo zar de inmigración, ¿usted cree que las deportaciones a colombianos que han entrado al país y han pedido ese recurso de asilo pueda ser masivo? Pues es lo que ha dicho Trump, ¿no? Y en los gobiernos demócratas fueron muy duros con eso y hasta abusivos. Pero acuérdate que es que las leyes de allá también tienen muchas gabelas y de acuerdo como esté el proceso o el expediente y el abogado que tengan. Nos parece que también allá en Estados Unidos, pues, conocemos muy de cerca en muchos estados lo que ocurre con el proceso, depende más es de las calidades y las habilidades del abogado y en algunos casos de la conducta del ciudadano. Entonces se suman muchas cosas, pero si se ponen ya a mentir a esos que dicen que los ponen a tocar piano, ¿no? Porque esa es la frase de los delincuentes que están por la huella, entonces que lo llamaron a tocar piano y ni siquiera se presentan a eso, es porque ya tienen antecedentes muy graves. Pero pues allá los procesos migratorios, hasta donde conocemos, tienen una etapa lógica. Y también es que hay personas que no han iniciado tampoco su proceso lógico de asilo o de legitimación y están viviendo allí y todos sabemos que andan con carnet de puertorriqueños y con un social falso y que hacen un poco de cosas, entonces se meten ya en problemas con la ley. Pero quien está dentro del camino y lo hizo de lo correcto, sea petrista o no, pues goza de la protección de las leyes americanas y seguramente no lo busca. Entonces el punto es por otro lado y también ahí hay una responsabilidad de quien los contrata, porque usted que esté en Nueva York sabe que allá hay en las calles de Brooklyn, de Queens, donde hay inmigrantes, pasan por las mañanas recogiendo personas para ir a trabajar en lo que sea y esas personas ni lo reportan ni pagan impuestos y usted sabe muy bien que en Estados Unidos uno de los delitos más graves es no pagar los impuestos. Entonces ahí hay un poco de cosas que hay que mirarlas y cada caso es muy particular y no es tan fácil que el señor Trump diga que él va a deportar a todo el mundo porque es que él habla mucho y el que mucho habla, mucho hierra. Pregunta a alguien que está en la ciudad de Madrid, España, si existe alguna posibilidad para colombianos que están en España, que su situación económica en este momento es grave y debido a toda la catástrofe natural que ha ocurrido, de que pudieran obtener un beneficio migratorio para entrar a los Estados Unidos. Pues, ¿qué piensa usted de esto, mi coronel? España y muchos colombianos como este que nos está escribiendo desde Madrid, España,
están afrontando una situación difícil. Muchos perdieron la vida, que hasta el momento se desconoce la cifra total, pero en cuanto a venir de España para acá, primero habría que establecer cuál es la nacionalidad actual que tienen, si están gozando de doble nacionalidad, colombiana y española, pero en mi parecer, dar ese salto allá de España para Estados Unidos a recibir un refugio, yo creo que de ahí está difícil la situación. Claro, es que mire, eso pues tendría que resolverlo o dar la respuesta a un abogado de migración experto en Estados Unidos. Sin embargo, de la parte nuestra, lo que le podemos decir es que los asilos siempre son por problemas políticos graves cuando una persona está en un estado donde los derechos humanos son violados o supuestamente violados y corre riesgo la vida de la persona y las familias, sus familiares. Entonces hacen un proceso dentro de una metodología y se someten y allá los estudian y el Estado considera. Entonces allí no aplicaría eso. Y hay otro tipo de refugio que es menos común, pero que también ocurre, sobre todo en Europa, que es el refugio humanitario, pero hasta a nuestro saber leal y a nuestro leal saber y entender mejor. Ese solamente se aplica es en problemas humanitarios de países como el África, que estén muy quedados, o de pronto en países como Haití, que están demasiado afectados por muchas catástrofes y por problemas. Pero es que España está considerada entre los 10 países más grandes del mundo en la economía. Entonces no aplicaría eso, porque inclusive el sistema migratorio español, que es de la Unión Europea, hace parte de un conjunto, no les resuelve. Entonces esa persona, de pronto lo que podría averiguar, nos parece, las leyes de la Unión Europea, pero difícilmente creo que en Estados Unidos tendría un asilo, porque no tienen ni las razones humanitarias con las que se contempla el apoyo internacional, ni tampoco tiene las razones políticas. Pero sin embargo, ahí es que preguntarle a un abogado de migración que de pronto sí encuentra alguna figura que no conozcamos nosotros. Mire que empezamos a hablar del tema migratorio y de hecho se subió la audiencia, porque hay mucho... No, pero yo no soy abogado migratorio, no van a pensar que... sino que pues ese es el tema de la realidad de lo que pasa, ¿no? Bueno, hoy tengo una nota, mi coronel, una nota en la cual fue un comunicado de prensa de Tom Holland, el nuevo zar de inmigración, en la cual hace evidente la preocupación del gobierno Trump y las políticas migratorias que van a ser aplicadas para extranjeros, los que han ingresado al país de manera subrepticia, sin que hayan sido detectados por la patrulla de la frontera o se hayan registrado para aparecer ante jueces de corte de inmigración. Segundo, a quienes son residentes permanentes que han ocultado información para obtener la residencia o han mentido en las declaraciones que han presentado, o a quienes se les ha comprobado que han realizado matrimonios fraudulentos para obtener residencia permanente. También a ciudadanos americanos que desde el año 1990 hacia acá han creado recientemente, en el gobierno de Obama habían creado una comisión del Departamento de Justicia para investigar a aquellos ciudadanos americanos que a partir de 1990 obtuvieron la ciudadanía e igualmente ocultaron información o mintieron para obtenerla, que les va a ser removida la ciudadanía. Hasta el momento hay 78,000 ciudadanos de diferentes partes del mundo que les han removido la ciudadanía, así como la residencia permanente, y los han deportado. Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, un consejo diligente para aquellas personas que dentro de sí saben que han mentido, que han escondido información o que han suministrado la información equívoca? Usted, mi coronel, que ha venido muchas veces a Estados Unidos, que es escritor, aparte de ser un especialista en temas de contraguerrilla, ¿qué podríamos decirle a estas personas que saben a ciencia cierta
que de pronto pueden ser llamados por el Departamento de Justicia para iniciarles un juicio por haber ocultado información o haber mentido para obtener beneficio migratorio. Pues mire, Jeffrey, yo pienso que sí, pues muchas personas o todos los seres humanos cometemos errores a veces de buena fe, ¿no? Y probablemente alguna persona cometió esos errores. Entonces, nuestra recomendación es que lo consulte no con uno, sino con varios abogados y escuche todos los conceptos y de pronto con funcionarios federales que no todos son perseguidores, que le puedan dar luces. El peor error es soltarle dinero al primer abogado que habla, porque es que cuando uno ha vivido allá en Estados Unidos y conoce tantas historias que le cuentan y conoce tantos casos de abogados que es que uno se queda aterrado, que son iguales a los de muchas partes del mundo. Entonces sí es bueno consultar con abogados de prestigio, que tengan firmas muy serias, y yo sé que ellos cobran hasta por el saludo, pero es preferible gastar unos dólares en eso y estar seguro con conceptos de varios y no creerle al primero que le dice, porque el abogado, por lo general, en todas partes del mundo, acude a que usted me dé el caso y no importa si usted pierde o gana, lo importante es que yo como abogado gane. Esa es la mentalidad de ellos. Entonces, es importante tomar, y hay organizaciones, ¿no?, muy serias, por ejemplo, la LULAC y otras que ayudan a los inmigrantes que no tengan los suficientes recursos, pero es mejor anticiparse de los hechos y preguntar a ver cómo se puede bloquear una cosa de esas y no esperar a que llegue el momento definitivo en que sí se le pueda complicar la estadía. Es mi punto de vista. Claro, habrá otros, pero me parece que ese es. Mi coronel, muchísimas gracias por su participación. No sabe cuánto le agradecemos su colaboración, sus consejos, sus apreciaciones. Y ya pues, cada que tengamos los temas más importantes que traerle a nuestra teleaudiencia, siempre lo estaremos contactando. Mi coronel Luis Alberto Villamarín, escritor, especialista en temas de nacionales e internacionales. Ya la última pregunta antes de que se me olvide, mi coronel. ¿Cómo vamos a ver el nuevo gobierno ante los problemas de Israel e Ucrania? ¿El de Estados Unidos o el de Colombia? No, el de Estados Unidos. Mire, creo que fue aquí o fue en CNN, no me acuerdo dónde fue que me preguntaron eso, y ya les había dicho, el señor Trump tiene que aterrizar, tiene que bajarse de la nube de tanto ego que tiene y entender que él ya no es el candidato que está en pelea con los demócratas para ganar, sino que él es el presidente de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene unos problemas muy serios en Ucrania e Israel, y eso no se arreglan con ese cuento barato de que yo levanto el teléfono y hablo con Putin y le digo suspenda las operaciones y al otro día hay paz, porque eso es una soberana mentira. Tampoco puede dejar a Ucrania sola, porque es trasladarle un problema a Estados Unidos que no es solamente en la parte, como él dice, del presupuesto y que Europa se defienda sola, porque es que la economía de Estados Unidos también depende mucho de Europa y la de Europa depende de Estados Unidos. Entonces eso no se puede causar una crisis por una calentura de esas. Ya él tuvo un primer periodo que en ese campo no fue muy productivo en relaciones internacionales, y el mundo que recibe en este momento es mucho más complejo que el que le tocó, como dijo un columnista del New York Times que llama Thomas Friedman. Digo, es que la primera vez la tuvo fácil, todo le salió fácil, pero esta vez lo que recibe es diferente. Entonces nos parece que ya debe parar ese discurso y esa agresividad que ya no la necesita. Y el país lo que quiere, lo que necesita Estados Unidos es a un estadista que los dirija y que se deje asesorar bien de sus Pues muchas gracias, mi coronel Luis Alberto Villamarín, especialista en temas internacionales, así como temas colombianos, escritor y uno de los expertos que nos puede dar cátedra sobre cuestiones antiguerrillas. Muchísimas gracias, mi coronel. Tenga una feliz noche. Muchísimas gracias a usted, Jeffrey, y como siempre, nuestro saludo especial para toda la audiencia. Gracias, Jeff, por la entrevista. Ahora Luis Miguel Aldana nos cuenta qué pasó en el mundo. ¡Vamos!
En el gran resumen de la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América, un vistazo al mundo. Trump exime a los smartphones y los monitores de ordenador de sus aranceles recíprocos. Los smartphones y los monitores de ordenador son algunos de los dispositivos electrónicos que Estados Unidos ha decidido dejar libre de los llamados aranceles recíprocos por parte de la administración Trump, según un aviso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Esta exención, de acuerdo con esta oficina, se aplicará a aquellos productos importados a Estados Unidos y que hayan ingresado al país norteamericano o salieran de los almacenes en sus lugares de origen a partir del 5 de abril. Aumenta a 225 el número de muertos en el desplome del techo en una discoteca de República Dominicana. El número de víctimas mortales por desplome del techo de una discoteca en Santo Domingo el martes pasado ascendió a 225, informaron las autoridades sanitarias de República Dominicana. El ministro de Salud Pública, Víctor Atalá, ofreció a los medios este dato. Hasta ayer se habían reportado 221 muertos y 189 heridos. El número actual de fallecidos es de 225, pero esto podría aumentar. Esperamos que no, afirmó Atalá en rueda de prensa desde el Instituto de Patología Forense. Crece la persecución contra la Iglesia en Nicaragua. La dictadura prepara un amplio operativo policial para evitar procesiones en Semana Santa. Los sacerdotes han recibido visitas, generalmente del jefe de la estación policial de la zona, para advertirles que no pueden salir en procesión y que si lo hacen, serán llevados presos, revela una fuente religiosa a Infobae. El régimen de Nicaragua anunció sus planes para celebrar la Semana Santa en el país, que contemplan vacaciones para los empleados públicos desde el 11 al 22 de abril, 14.000 policías y más de 2.000 patrullas en las calles, fiestas y actividades culturales en los balnearios, pero omitió el principal distintivo de estas celebraciones. A diferencia del resto de países del mundo, de tradición católica, en Nicaragua están prohibidas las procesiones religiosas en las calles. Israel anuncia que el área gazatí de Rafah ha sido anexionada a la zona de seguridad. El ministro israelí de Defensa anunció la toma y anexión del área sureña de Rafah, que ocupa más del 20% de la franja de Gaza, a la denominada zona de seguridad israelí. El ejército ha completado la toma del eje Morak, que atraviesa Gaza entre las áreas sureñas de Rafah y Llano Yunis, y ha incorporado toda la zona entre Morak y el corredor de Filadelfia, fronterizo con Egipto, a la zona de seguridad israelí, dijo el ministro de Defensa israelí en un comunicado. Entra en vigor el nuevo arancel chino del 125% a todos los bienes de Estados Unidos. La subida de aranceles del 84 al 125% sobre todos los productos importados desde Estados Unidos a China entró este sábado en vigor en un nuevo episodio de la creciente guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. La medida fue anunciada por el Comité de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado, que la justificó como una respuesta directa a las últimas tasas aprobadas por Washington, que elevan al 145% el total de aranceles aplicados a las exportaciones chinas. Overclean, la nueva trama de corrupción que sacude al mundo de la política y los negocios en Brasil. La operación ha puesto en el punto de mira una trama multimillonaria dirigida por un constructor que mantiene estrechas relaciones con destacados políticos. La corrupción vuelve a golpear a las puertas de la política brasileña. La Fiscalía General de la República denunció por malversación de fondos parlamentarios a uno de los ministros del gobierno Lula, el de Comunicaciones, Juscelino Filho, del Partido Unión Brasil. Ecuador declaró el estado de excepción en Quito y 7 provincias por la violencia narco. Ecuador declaró en estado de excepción a 7 de sus 24 provincias, así como a Quito y el sistema penitenciario, ante un incremento de la violencia de bandas del narcotráfico. La medida por 60 días entró en vigencia un día del balotaje presidencial que disputarán hoy el mandatario Daniel Noboa y la opositora izquierdista Luisa González, y tras registrarse un asesinato cada hora en enero y febrero, al inicio de año más sangriento desde que se tiene reportes. En los deportes, Yoshinobu Yamamoto y Tommy Edman guían victoria de Dodgers en regreso a casa. Los Dodgers blanquearon a los Cubs de Chicago en gran salida de Yoshinobu Yamamoto, con una joya monticular de Yoshinobu Yamamoto y un decisivo jonrón de 3 carreras de Tommy Edman. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 3-0 a los Cachorros de Chicago. Con esta victoria, el equipo extendió su racha perfecta en casa 7-0 y confirmando su dominio ante los líderes de la división central,
de la Liga Nacional. Para el gran resumen de la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América, este fue un vistazo al mundo. Presentó Luis Miguel Aldana Martínez. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Lions Chiropractic te devuelve la buena salud. Lions Chiropractic, somos rápidos para un alivio efectivo. Si tuviste accidente de auto o trabajo o practicando algún deporte, Lions Chiropractic es la solución. Te damos el alivio que necesitas. Somos especialistas en espalda, cuello, hombro. Tratamos la migraña, dolor de cabeza, dolores de brazo y piernas y síndrome del túnel carpiano. Dr. Paul F. Lyons, físico quiropráctico. Estamos ubicados en la 50 Greenbrook Road, North Plainfield, New Jersey. Los viernes por la noche, usted tiene una cita con el ayer, ese ayer que nunca jamás volverá. Viernes para recordar. Música y anécdotas que seguramente forman parte de nuestras vidas. Viernes para recordar. A partir de las 21 horas, aquí, en la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América. Viernes para recordar. Presenta Jeffrey del Romero. Gracias Luis Miguel Aldana por tu informe. Ahora Carlos Roberto Cruz y algo que nos gusta, deportes. Hola, hola, saludo muy cordial amigos del mundo y bienvenidos al informe deportivo latinoamericano a través de la cadena radial tricolor USA y la cadena tricolor televisión USA. Estos son los temas preponderantes de la más reciente semana porque Santiago de Cali, la capital del Valle del Cauca, en la República de Colombia, acogerá el Panamericano de Pesas donde estarán medallistas mundiales y olímpicos provenientes de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y la local Colombia. La cita será del sábado 12 al viernes 18 de julio en el Coliseo Miguel Calero, escenario que rinde homenaje al popular Cóndor que triunfó en el balompié mexicano con el Pachuca, y mañana 14 de abril en su honor se celebrará el Día Internacional del Arquero de Fútbol. A propósito del accidente ocurrido en Santo Domingo, República Dominicana, con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, entre las víctimas mortales, aparte del artista merenguero Ruby Pérez, feneció Octavio Dotel, beisbolista que militó en 13 novenas, estableciendo un récord de ser el pelotero que ha jugado con más equipos de la MLB. Octavio Eduardo Dotel Díaz tuvo en 10,8 su tasa de ponches por cada 9 innings, siendo el mejor registro para un diestro en 900 entradas. Tenía 51 años de edad y fue campeón de la Serie Mundial cuando estuvo con los Cardenales de San Luis. El personaje tricolor de hoy es Jorge Eladio Bolaño Correa, jugador de fútbol colombiano fallecido el pasado 6 de abril después de sufrir un infarto fulminante en Cúcuta mientras se encontraba en una reunión familiar. A sus 47 años, Bolañito, como se le conocía cariñosamente, fue un ilustre embajador de América Latina ante el mundo, teniendo en cuenta que su calidad de juego lo catapultó a ser elegido como uno de los mejores jugadores número 6 del continente. Nacido un jueves 18 de abril de 1977 en Santa Marta Magdalena, militó en el Parma de Italia, equipo con el que ganó la Copa de ese país en 2002 y fue doblemente campeón con el Junior de Barranquilla en el balompié de Colombia en 1993 y 1995. Con la selección absoluta de su país marcó un gol en 36 partidos oficiales. Fue el primero de Colombia en la derrota contra Chile 2-3 por los cuartos de final de la Copa América de Paraguay el domingo 11 de julio de 1999. Sin duda, su muerte conmocionó al mundo
deportivo, toda vez que siendo atleta activo desde su condición de director técnico juvenil, aparentemente no sufrió queja o dolencia alguna, pero de manera sorpresiva y repentina partió de esta dimensión. Prosigue el luto en el deporte cafetero y latinoamericano. Murió Bolañito, pero nació la leyenda. Paz en su tumba, y a su familia un abrazo espiritual en nombre de la cadena radial Tricolor y la cadena Tricolor Televisión. Momento para relacionar los eventos panamericanos que la World Ski America, en cabeza de su presidente Alberto Herrera Ayala, confirmó en el actual calendario. El Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico del jueves 5 de junio al domingo 6 de julio será en Buenos Aires, Argentina. El Campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidad, evento que tendrá la actuación de las categorías menores, transición, mayores, nacionales, junior y senior, se llevará a cabo en Guarne, subregión del Oriente Antioqueño, Colombia, del miércoles 25 de junio al sábado 12 de julio. La Copa Maratones Panamericana en la categoría abierta más 14 años, agendada para Guarne, también se cumplirá el domingo 13 de julio. El Campeonato Panamericano de Hockey Línea del viernes 25 de julio al domingo 10 de agosto se realizará en Ciudad de México. Y el Campeonato Panamericano Clubes y Naciones de Hockey Patín entre el sábado 1 y sábado 15 de noviembre tendrá su sede en San Juan, Argentina, y competirán las categorías de junior, senior, damas y varones. Nuestro dato tricolor para hoy se encargará de repasar las estadísticas correspondientes a la edición 2025 de la Copa Colsanitas Zurich de tenis, evento WTA que acogió Bogotá del 29 de marzo al 6 de abril. La representante local María Camila Osorio Serrano se proclamó campeona luego de superar a la polaca Katarzyna Kagwa con 2 parciales de 6-3 en la gran final después de 1 hora 23 minutos y 50 segundos. Este título, el tercero que consigue en la competencia, le permitirá a Osorio disputar el Abierto de Madrid y el Abierto de Roma. Además, va escalafonándose para disputar próximamente certámenes del deporte blanco categoría 1000 puntos. María Camila Osorio ganó en su primer evento Colsanitas año 2021, se impuso en aquella oportunidad a la eslovena Tamara Zidansek, defendió y sostuvo el máximo cetro tras ganarle la final de 2024 a la checa Mari Buskova. $36,000, cerca de 158 millones de pesos colombianos, fue el botín para la ganadora y sus 250 puntos en el ranking WTA que le permitió llegar hasta la posición 54 en el mundo. La victoria en dobles se quedó para las españolas Cristina Buxa y Sara Sorribes después de imponerse 5-7, 6-2, 10-5 a la rumana Irina Vara y la brasileña Laura Pigossi. El evento consignó 2 retiros en individuales. Leonie Kung de Suiza reemplazó a la tailandesa Mananchaya Sakagau y la rumana Patricia Maria Tic sustituyó a la italiana Lucrezia Stefanini. En dobles se marcharon de la capital colombiana las checas Mari Buskova y Katarzyna Kagwa, siendo reemplazadas por las polacas americanas serbias Emina Betkac y Nina Stojanovic. Vamos redondeando la información deportiva porque la semana entrante se disputarán los 4 duelos de vuelta válidos por la Liga de Campeones de Europa masculina. El martes 15 de abril, 2 choques. Aston Villa de Inglaterra recibirá al PSG de Francia, cuya serie está 3-1 en favor del cuadro galo. Y Borussia Dortmund de Alemania contra el FC Barcelona español con el 0-4 parcial para los culés. El miércoles 16 de abril, 2 encuentros más. Real Madrid de España, que pierde parcialmente 3-0 ante el Arsenal inglés, será locatario en el Santiago Bernabéu e intentará remontar la serie. Inter de Milán de Italia chocará en su feudo ante el Bayern Múnich alemán luego de imponerse como forastero la semana pasada 1-2. Con referencia a la Liga de Campeones de la CONCACAF, Leo Messi fue el héroe del Inter de Miami en la épica remontada sobre Los Ángeles y su escuadra ya está en las semifinales del certamen. Los choques de la penúltima ronda se celebrarán del 23 al 24 de abril en la ida
y abril 30, mayo 1 se efectuará la vuelta. Vancouver Whitecaps de Canadá comenzará la serie de local contra el Inter de Miami. Los Tigres de la Universidad de Nuevo León iniciará en casa frente a su coterráneo manito Cruz Azul. Destacamos algunos hechos que dejó la segunda fecha de la Copa Conmebol Libertadores. Atlético Bucaramanga de Colombia propinó el palo de la fecha tras vencer 1-2 en el cilindro a Racing, el actual campeón de la Copa Conmebol Sudamericana y la Recopa Conmebol. Penosas las imágenes del partido Colo-Colo de Chile versus Fortaleza de Brasil, toda vez que dos personas, al ser atropelladas por un camión de la Policía de Carabineros Austral, desató la invasión de campo y los jugadores del cuadro brasilero tuvieron que salir a correr a los bocatúneles para hallar refugio. Se desató la furia de la parcialidad del cacique, que generó destrozos que llevaron a la suspensión del compromiso correspondiente por el Grupo E. Finalmente, la FIFA ratificó la exclusión del Club León de México del Mundial de Clubes en un documento de 55 páginas sobre el recurso presentado por ambos clubes mexicanos, donde el ente rector del balompié global halló multipropiedad, aspecto prohibido por el reglamento y que hace inviable la participación simultánea de Pachuca y el Club León. Este cupo, manifiesta la FIFA, será otorgado a un club americano pendiente por definir y automáticamente irá al Grupo D para reemplazar a los Esmeraldas y cotejar contra Chelsea de Inglaterra, Esperance de Túnez y el Flamengo de Brasil. Concluimos con la frase célebre tricolor del día: no preguntes lo que tus compañeros de equipo pueden hacer por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tus compañeros de equipo. Autoría de Magic Johnson, ex baloncetista estadounidense que militó en Los Ángeles Lakers por 12 años entre 1979 y 1991. Además, considerado como uno de los mejores de la historia en el show de la pelota naranja. No es más, pero tampoco menos. Todos los parabienes, un abrazo muy especial y con mucho gusto. El informe deportivo latinoamericano a través de la cadena radial Tricolor USA y la cadena Tricolor Televisión USA fue presentado por Carlos Roberto Cruz. Chao, chao, gracias y ¡vamos que vamos! Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Gracias, Carlos Roberto. Ahora les presento un informe de salud y la curiosidad del día. Disfrútenlas. La muerte es lo único seguro que tenemos en la vida, pero ese momento está rodeado de misterios con más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando morimos? Hay personas que cuentan haber visto su vida pasar en cuestión de segundos, como si fuera una película. Otras describen una luz brillante al final de un túnel. Estas experiencias las contaron personas que estuvieron al borde de la muerte y lograron sobrevivir. Pero, ¿son reales o simplemente alucinaciones? ¿Qué dice la ciencia? Vamos a explorarlo en este video. Hasta ahora no había muchas investigaciones científicas sobre esto. Sin embargo, un estudio liderado por la neurocientífica Jimo Borgigin de la Universidad de Michigan sugiere que el cerebro no se apaga de inmediato al morir, sino que entra en un estado de hiperactividad. La profesora Borgigin cuenta que todo esto lo descubrió por casualidad. Estaba examinando las secreciones neuroquímicas de unas ratas después de una cirugía cuando dos de los animales murieron. Una de las ratas mostró una masiva secreción de serotonina en su cerebro, que es un neurotransmisor relacionado con el bienestar. ¿Ha tenido esta rata alucinaciones antes de morir?, se preguntó, y esto despertó su curiosidad para investigar más. En 2013 publicó un estudio sobre los efectos en el cerebro de ratas que murieron por paro cardíaco. Y aquí es importante aclarar algo. Según la medicina, si el corazón deja de latir y no hay pulso, se asume que ha muerto clínicamente. Entonces, el cerebro, al no recibir oxígeno, también deja de funcionar. Pero los estudios de Borgigin cuestionan precisamente esta idea. Entonces, ¿qué pasa en el intervalo de tiempo entre que el corazón se detiene
y las neuronas mueren por falta de oxígeno en el cerebro. El estudio demostró una intensa actividad de varios neurotransmisores que son sustancias responsables de la comunicación cerebral. En las ratas, la serotonina aumentó 60 veces. La dopamina, otra sustancia relacionada con el bienestar, subió entre 40 y 60 veces. Pero no fue hasta 2023 cuando este equipo de la Universidad de Michigan, con Borjigin a la cabeza, amplió su investigación a cerebros humanos. Con el permiso de familiares y médicos, monitorearon a 4 personas en coma que dependían de ventilación mecánica para respirar. A los pacientes les colocaron unos electrodos en la cabeza para medir su actividad cerebral durante el proceso de la muerte. Cuando les retiraron el soporte vital, pasó algo que sorprendió incluso a los especialistas. Hasta entonces se creía que el cerebro humano en hipoxia, es decir, sin el oxígeno necesario para funcionar, reducía su actividad hasta apagarse por completo. Pero lo que ocurrió en la cabeza de 2 de los 4 pacientes terminales fue exactamente lo contrario. El electro mostró una intensa actividad de ondas gamma, las más rápidas del cerebro, relacionadas con el procesamiento de información y la memoria. Y a diferencia de las ratas, en la que la activación cerebral fue por todo el cerebro, en los humanos se concentró en zonas específicas. Una de las más activas fue la conocida como la unión temporoparietal occipital, CPO por sus siglas en inglés, que conecta 3 áreas importantes del sistema nervioso. Según la profesora Borjigin, esta estructura es responsable de la percepción sensorial y está asociada con la conciencia, los sueños y las alucinaciones visuales. Otra región destacada fue el área de Wernicke, que está relacionada con el lenguaje, el oído y la memoria. Pero aquí hay que hacer algunas puntualizaciones. Primero, que el estudio es preliminar y solo incluyó a 4 personas. Y segundo, no todos los pacientes experimentaron ese aumento de la actividad cerebral. Solo pasó en 2 de los 4 casos. Aún así, este hallazgo se conecta con el fenómeno que te he descrito al principio, el de las experiencias cercanas a la muerte. Experiencias que viven alrededor del 20% de las personas que han estado a punto de morir y que fueron reanimadas, donde cuentan haber visto pasar su vida como en una película, otras describen una luz intensa al final de un túnel y algunas incluso dicen haber flotado sobre sus cuerpos, viendo y escuchando lo que sucedía a su alrededor. Y aquí está la pregunta: ¿podría esta actividad cerebral ser la explicación detrás de estas experiencias cercanas a la muerte? La doctora Borjigin cree que sí, y sostiene que estas experiencias que parecen extracorpóreas en realidad ocurren dentro de nuestra cabeza. Por ejemplo, en el cerebro de los 2 pacientes estudiados, las regiones con mayor actividad fueron las relacionadas con la visión y la memoria, lo que podría explicar estas experiencias antes de morir. Por supuesto, en este caso nunca lo sabremos, ya que ambos pacientes fallecieron. Otra de las teorías que defiende la profesora Borjigin es que esta hiperactivación cerebral podría ser un mecanismo de supervivencia del propio cerebro ante la falta de oxígeno. Algo así como hibernar, como hacen algunos mamíferos, como el oso. Se trata de un mecanismo que pone al cuerpo en un estado de profunda inactividad para resistir condiciones extremas como el frío o la falta de comida. Pues bien, la neurocientífica cree que tanto las ratas como los humanos podrían compartir esta estrategia para intentar sobrevivir a la falta de oxígeno. En este escenario, aún hipotético, el cerebro desconectaría todas las funciones no esenciales, como hablar o moverse, y activaría solo las más vitales, como la respiración, utilizando sus últimas reservas de oxígeno en un intento desesperado por hacer que el corazón vuelva a latir. Los descubrimientos de la neurocientífica y su equipo no solo desafían lo que sabemos sobre la muerte hasta ahora, sino que también nos obligan a reflexionar sobre los misterios del cerebro que todavía desconocemos. Y aquí surge otra pregunta: ¿podrían los últimos momentos de nuestra vida ser en realidad una de las etapas más intensas para nuestra mente? Usted está viendo y escuchando
Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Los viernes por la noche, usted tiene una cita con el ayer, ese ayer que nunca jamás volverá. Viernes para recordar. Música y anécdotas que seguramente forman parte de nuestras vidas. Viernes para recordar. A partir de las 21 horas, aquí, en la cadena radial tricolor de los Estados Unidos de América. Viernes para recordar. Presenta Jeffrey del Romero. Es difícil imaginar un lugar del mundo que aún no haya sido explorado. En las redes sociales parece que todo está a nuestro alcance y que cada lugar especial del planeta ya ha sido fotografiado o explorado por turistas o influencers. Sin embargo, hay lugares en donde la presencia de personas está estrictamente restringida por razones legales, de seguridad, científica o las tres razones a la vez. En este video queremos mostrarte 4 rincones fascinantes del mundo, incluyendo uno en Sudamérica, en donde ninguna persona corriente puede o debería poner un pie. El primero de estos sitios está en una zona remota del Ártico, relativamente cerca del Polo Norte. Aquí se encuentra una de las bóvedas más protegidas de todo el planeta, y no porque contenga minerales súper valiosos o algún tipo de arma secreta. Es un depósito de semillas, el más grande del mundo, y se conoce como el Banco Mundial de Semillas de Svalbard. Se encuentra en una isla llamada Spitsbergen, y la cámara que alberga estas semillas está a más de 100 metros en el interior de una montaña rodeada por una capa de roca de entre 40 y 60 metros de espesor. ¿Y por qué están esas semillas allí? Pues esto fue una idea del gobierno noruego como medida preventiva ante una posible catástrofe global en la que exista el riesgo de perder los cultivos que son vitales para la humanidad. Los países mantienen sus propias existencias de semillas protegidas en este lugar desde el año 2008. Hay más de 900.000 muestras que asegurarían nuestros alimentos tras un eventual evento apocalíptico. Y aunque la bóveda está protegida con 7 llaves y la idea de los noruegos es que las semillas sobrevivan durante miles de años, el cambio climático está preocupando a los científicos. En 2016, el aumento de las temperaturas hizo que el agua del deshielo atravesara el túnel de entrada de la bóveda, y en 2020 se documentó el verano más caluroso en la historia de esta región, lo que afectó el permafrost, que es la capa de hielo subterránea que en este caso está ayudando a la conservación de las semillas. Otro de estos lugares fascinantes, pero prácticamente imposibles de visitar, lo ubicamos en América del Sur, en Brasil. Es la isla Quemada Grande, a 35 kilómetros de la costa del estado de Sao Paulo, y lo que hace imposible poner un pie en ella es que está habitada casi exclusivamente por serpientes venenosas. Se estima que hay entre 1 y 5 serpientes por metro cuadrado en esta isla, convirtiéndose en el segundo lugar con mayor concentración de serpientes en todo el mundo, solo detrás de la isla Shedao, en China. Quemada Grande es también hogar de una especie de serpiente altamente venenosa, la jararaca iloa, que solamente se encuentra en este lugar. La impresionante concentración de serpientes que hay en esta isla tiene que ver con la ausencia de depredadores y con la gran disponibilidad de alimentos que hay para estos reptiles, principalmente pájaros. El gobierno brasileño prohíbe a cualquier persona pisar este lugar, con excepción de algunos investigadores, que además deben estar acompañados por un médico y seguir protocolos muy estrictos. Nuestro tercer lugar no es exactamente peligroso, pero no se puede entrar debido a las valiosas obras de arte que resguarda. Y no estamos hablando de un museo exclusivo, sino más bien de una cueva ubicada en el sur de Francia, la Gruta de Lascaux. Aquí existen algunos de los ejemplares mejor conservados de arte rupestre jamás descubiertos. En total hay alrededor de 600 pinturas y 1000 grabados realizados hace unos 17.000 años. Según los expertos, para los tiempos en los que fueron creadas, la autorrepresentación generalmente se hacía a través de esculturas, por lo que el descubrimiento de una figura humana en este lugar es un hecho muy significativo. También hay caballos, bisontes, mamuts, cabras montesas, uros, ciervos, leones, osos y lobos. Una de las pinturas más famosas de esta cueva puede que la reconozcas. Se conoce como la Sala del Toro. ¿Por qué está prohibido entonces visitar este sitio? Pues la cueva de Lascaux fue descubierta por casualidad
En 1940, 4 adolescentes buscaban un perro que había desaparecido y en el intento descubrieron la gruta. Se abrió al público 8 años después, pero las visitas tuvieron que ser suspendidas en la década de 1960, ya que el flujo constante de personas estaba fomentando la aparición de moho en las paredes de la caverna, lo que estaba deteriorando a las pinturas. Y hoy, casi 6 décadas después, esta cueva, que fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1979, sigue cerrada al público. Existe, sin embargo, el museo réplica de la gruta, que es lo que te estamos mostrando en este momento, y es la forma más cercana de conocer cómo es este lugar. El último lugar prohibido de esta lista puede que lo reconozcas también, aunque poner un pie en él es imposible o al menos ilegal. Se conoce como el ombligo del mundo, está en Australia y es uno de los monolitos más grandes del planeta. Estamos hablando de Uluru, también conocido como Ayers Rock. Durante muchos años este sitio sí estuvo abierto al público y fue considerado una atracción turística. Incluso se podía subir sus 300 metros para llegar a la cumbre. Pero recientemente Uluru se sumó a la lista de lugares que no se puede visitar y esto se debe a que es un lugar sagrado para los aborígenes Anangu, nativos de este lugar. Los Anangu tienen una concepción propia sobre el origen de la vida y creen que la roca es una evidencia de la llegada de seres celestiales que viajaron a la Tierra y trajeron vida al planeta. Y una de esas creaciones, según sus creencias, sería precisamente esta roca. Los miembros de esta comunidad indígena querían que se respetaran sus tradiciones y que los visitantes dejaran de escalar el lugar. Ese deseo fue apoyado por las autoridades y en octubre de 2019 se permitió por última vez a las personas escalar esta roca. Sí es posible visitar el parque, pero la roca sagrada solo se puede observar, nunca pisar o escalar. Es oficialmente un sitio libre de influencers y turistas. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire. Me encantan estos informes, pero ya nos vamos. Siempre agradecida al equipo técnico y a ustedes. Recuerden suscribirse, compartir y dar me gusta al video. Soy Paula Beltrán y nos vemos pronto. Bye. Usted está viendo y escuchando Cadena Tricolor Televisión de los Estados Unidos de América. 24 horas en el aire.